tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos aquí en su espacio Siervos del Nuevo Pacto. Damos gracias al Señor una vez más y hemos venido hablando en esta última semana acerca de una trilogía relacionada con el consuelo de parte de Dios sobre muchas circunstancias que nosotros tenemos que atravesar, y casi que nos hemos circunscrito con el tema de la muerte de un ser querido. Ayer iniciamos el tema respecto al duelo y al protocolo o al proceso que se sigue, las diferentes fases o etapas que lleva el duelo ante la pérdida de un ser querido. Hoy hemos titulado el tema respuestas. Nosotros cuando pasamos por una situación de esa magnitud, tratamos de buscar respuestas en muchos lugares. Es bastante difícil la situación y definitivamente solo en la palabra del Señor es que usted y yo podemos encontrar sosiego, podemos encontrar quietud, podemos encontrar esa respuesta ante el cuestionamiento del por qué es que suceden las cosas. Ayer estuvimos analizando la primera fase del duelo, el cual es la negación. La persona, una vez que ha recibido la noticia del deceso de su familiar, de su pariente por consanguinidad, no es capaz de enfrentar la realidad de la muerte y presume que tal vez está viviendo una pesadilla de la que pronto tal vez va a salir una vez que despierte. Habíamos hablado el día de ayer que las emociones no pueden ser reprimidas y que es muy importante el apoyo de los hermanos en la fe. Un tema muy importante que no quiero dejar escapar respecto a este asunto del duelo es el tema de la expresión de condolencias, porque tenemos que reconocer, y lo hemos visto en muchísimas situaciones, en muchos funerales, en muchas velas, como lo conocemos aquí en nuestro país, en el momento en que se da el pésame a los dolientes, casi siempre existe muchísima torpeza. Nos cuesta mucho expresarnos o qué decirle a esa persona que tal vez está atravesando esa situación del deceso de un creyente, de un familiar. Y dentro de las cosas que nosotros deberíamos observar cuando nos presentamos delante de esas personas a las cuales tenemos que expresar nuestro más sentido pésame, en primer lugar no deberíamos tartamudear delante de ellos. Hay gente que se queda como divagando entre lo que debe decir. No podemos decirle al doliente que sentimos lo que está sintiendo, porque tal vez nosotros no hemos tenido una pérdida de la magnitud que el doliente está viviendo en esa instancia. Tal vez no hemos afrontado una pena similar. Yo no le puedo decir a una madre que siento mucho la pérdida de su hijo si yo no he perdido el mío. Tampoco puedo decirle al doliente la condición actual de la persona que ha fallecido. Es increíble porque muchas veces hemos escuchado una torpeza de tal magnitud cuando llegamos y decimos, no se preocupe porque su hijo, su esposo, su papá, su tío, en ese momento se encuentra en un lugar mejor. En ese momento está en los brazos del Señor. Y eso es algo que nosotros no podemos decirlo. Es un asunto que nosotros no podemos especular, muchísimo menos. Y peor aún cuando el presente del doliente es tan sombrío. Hay situaciones que no se pueden tapar con un dedo. Y definitivamente yo no puedo ser tan irresponsable en decirle a una persona que yo sé que esa persona está mucho mejor que todos nosotros que estamos vivos, cuando tal vez podemos conocer de primera mano cuál fue la vida de esa persona en esta tierra y por lo pronto podríamos deducir dónde se encuentra. Pero sin embargo, ni una ni la otra. Eso es algo de las cosas que nosotros nunca deberíamos decir. Si usted quiere decir algo al doliente, tal vez podríamos decirle, bueno, que no imaginamos el gran dolor que tal vez esa persona está sufriendo y que nos encontramos en ese momento de tristeza, de gran aflicción, presentes y listos y dispuestos para lo que esa persona requiera, que con mucho gusto estamos dispuestos pues a colaborarle en lo que nuestras posibilidades
lo permitan. Nosotros también podemos, por cuenta nuestra, anticipar las necesidades que estas personas pueden estar requiriendo en ese momento o en ese trance o en ese trago amargo. Es importante que dentro de las cosas que también no deberíamos decir, muchas veces le decimos, llámeme si necesita algo, no dude en buscarme. Usted sabe que esa persona no lo va a hacer. Esa persona no tiene cabeza en ese momento para llamarlo a usted para que le ayude en una cosa o en otra cosa. Es ahí donde nosotros fraternalmente deberíamos anticiparnos a las necesidades que tienen esas personas en ese momento de dolor, identificando qué es lo que les hace falta, tal vez poder ayudarle en algunas cosas pequeñas que podríamos hacer por ellos, qué sé yo, se me ocurre ir a recoger medicamentos, sacarle el perro a pasear, tal vez limpiarle o acomodarle la casa, qué sé yo, con un poquito de expertise nosotros podríamos anticipar esos requerimientos que tienen esas personas y que en ese momento no tienen cabeza absolutamente para nada porque están ensimismadas en aquel trance que están viviendo. Es importante que usted y yo estemos dispuestos a estar ahí, presentes, listos, prestos, porque el vacío que esa persona está sintiendo en ese momento es bastante grande y lo que necesita es apoyo, lo que necesita es afecto, lo que menos necesita tal vez son palabras más o palabras menos que muchas veces ni siquiera están poniendo atención. Tal vez es más importante escuchar que hablar. Tal vez es más importante hacerle sentir a esa persona que cuenta con nosotros y demostrarle también nuestro cariño. Recordemos que el amor es lo que únicamente termina perdurando. Recordemos que el dolor, en el caso de las personas que han tenido la pérdida de un ser querido, lo que es ese dolor emocional no solamente se queda en la parte de las emociones, también se traslada al área física de la persona. El duelo es un proceso muy desgastante también para el que lo padece y fácilmente las personas que tienen que atravesar estos momentos quedan emocionalmente muy extenuadas, quedan físicamente muy agotadas. Y por eso es importante que cuando una persona está atravesando situaciones de este tipo, no deje de lado una buena alimentación. Casi siempre cuando estamos atravesando un problema, una aflicción, un dolor, una angustia, lo que sea, lo primero que hacemos es dejar de comer. Muchas personas dejan de comer y es importante la alimentación en estos trances porque la parte física queda muy desgastada y es importante también que nosotros nos alimentemos como procede. También se les recomienda a las personas que atraviesan este tipo de situaciones realizar ejercicio. También es una buena práctica porque podemos descargar a través del ejercicio, podemos descargar ira, podemos descargar mucha frustración que estamos viviendo. Es muy importante también el dormir, el descanso es vital en este tipo de situaciones y el ejercicio es muy importante porque nos cansa en el buen sentido, nos motiva a descansar y a la misma vez nos estimula lo que es el apetito. Algo muy importante también cuando estamos atravesando este tipo de situaciones es el descanso. Si hay algo que es nocivo, es no dormir las horas que necesariamente tenemos que dormir. La única manera para que el cuerpo humano recargue baterías es a través del descanso. Y ese es un problema en el cual muchos de nosotros, por nuestras turbaciones, por nuestros problemas, por las preocupaciones, no descansamos lo suficiente. Y esto es algo muy peligroso porque le vuelvo a reiterar que la única manera de poder otra vez arrancar es a través de un descanso. Si no lo hacemos, los problemas más bien se pueden terminar agravando, se puede volver más compleja la situación que estamos atravesando. La segunda fase del duelo de una persona que está atravesando por la pérdida de un ser querido es lo que conocemos como la ira. Ya la negación a la realidad desaparece,
ya la persona tiene totalmente claro que no es un sueño, que está en una cruda realidad, que él, al igual que muchas personas en el mundo han experimentado, están experimentando y tendremos también que experimentar en determinado momento. Y lo que se da es una tendencia natural a echarle la culpa a alguien de ese dolor y sufrimiento que estamos atravesando. Y es ahí donde muchos se enojan. Tal vez nos enojamos con el fallecido, le terminamos echando la culpa al muerto por el dolor que nos causa su ausencia. Tal vez despotricamos contra el médico, que tal vez para usted y para mí pudo haber hecho más y tal vez no hizo lo suficientemente necesario, dada su capacidad y conocimiento en materia científica, para haber ayudado o haber elaborado algún procedimiento mejor, qué sé yo, y terminamos culpando al médico por su incapacidad de habernos ayudado para que esa persona que amamos todavía estuviera con nosotros. También muchos se terminan enojando hasta consigo mismos. Hay personas que se llenan de remordimientos, se autoculpan del deceso de la otra persona. Lo que yo pude haber hecho más, tal vez si yo hubiera estado en ese momento, tal vez si las cosas yo las hubiera hecho de otra manera, tal vez si no hubiera dicho lo que dije, tal vez si yo hubiera estado más atento, qué sé yo. Terminamos también hasta enojándonos con nosotros mismos. Pero en ese tema de la ira, lo más peligroso, amado hermano y hermana, es manifestar enojo contra Dios. Hay muchas personas que se enojan contra Dios por haber permitido que esa persona muriera. Y aquí sí estamos entrando en un tema y en un terreno muy peligroso. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, si alguna vez se enojan, dice el apóstol Pablo, que el enojo no llegue hasta el punto que los haga pecar. En el momento en que yo me enojo contra Dios por esa situación que yo estoy atravesando, querido hermano y querida hermana, muy peligrosamente yo estoy entrando en el terreno del pecado. Yo como criatura no le puedo decir al Creador qué hacer con el resto de las criaturas que Él ha formado. No soy quien para pedirle cuentas a Dios, para decirle qué hacer o qué no hacer. Y eso es algo que también tenemos que aprender, porque podemos pecar al enojarnos contra Dios por esa situación que estamos atravesando. En el tema de la ira bien canalizada nos puede ayudar, mal canalizada nos puede destruir. La ira puede encauzarlo a usted de una manera positiva. Esa energía que se genera por la ira podemos canalizarla mejor hacia futuro, tratando de retomar tal vez actividades que en un momento aplazamos, que podemos volver otra vez a interesarnos en ellas, buscando nuevos pasatiempos, haciendo cosas diferentes. Pero de algo yo sí estoy claro, y la experiencia en los años de ministerio nos dice que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, nunca vamos a estar abandonados por el Señor en cualquier situación en la que estemos atravesando. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Es muy importante lo que nosotros podemos recibir del Señor, su consuelo oportuno, ese amor el cual Él nos prodiga, Él nos muestra, y que nunca el Señor nos va a abandonar. Sí, solo sí, cuando nosotros dejamos en las manos de Él toda aquella situación que nosotros estemos viviendo, inclusive el duelo por la partida de un ser querido. El mismo profeta Isaías, en su libro homónimo, en el capítulo 57, versículo 15, Isaías dice: el que es alto y excelso habita la eternidad. Aquel cuyo nombre es santo dice así: yo moro en aquel elevado y santo sitio, pero también, dice Dios, estoy donde habitan los pobres y los afligidos, y a ellos les doy ánimo y aliento. Muchas personas piensan en Dios como un ser supremo que está ensimismado en sus propios temas, que los asuntos que Él tiene que atender son tan importantes, son tan relevantes, tiene que estar atento a un montón de cosas que tal vez yo me puedo sentir como un saltamontes, dice la Biblia, me puedo sentir como un gusano, me puedo sentir como la hierba, todos estos
nombres sustantivos aparecen en la Biblia y son sinónimo de la brevedad y la fragilidad del hombre. Y tal vez yo me puedo sentir así delante de la presencia del Señor y presumiendo que tal vez Dios tiene cosas más importantes que hacer. Y es verdad, porque Él en Isaías dice que Él habita en la eternidad y que Él mora en lo elevado. Pero dice que también Él tiene tiempo para estar donde habita el pobre, para estar donde está el triste, para consolar al que está afligido, para auxiliar al menesteroso, para enjugar las lágrimas de aquel que está llorando en ese momento. El Señor, amado hermano y hermana, está dispuesto a darle a usted su ánimo y su aliento en cualquier situación en la que usted esté atravesando, principalmente en una de las situaciones más difíciles que tenemos que atravesar, y es la partida de un ser querido. Algo muy importante también que hemos encontrado a través de la experiencia en el caminar con Cristo es que ayuda mucho en esos momentos de frustración, de dolor, de cuestionamientos, de preguntas sin respuesta. Ayuda mucho también cuando usted y yo podemos interesarnos por aliviar el dolor de otras personas. Y usted tal vez me dirá que suena muy paradójico. Tal vez el mundo allá afuera dirá, pero es que usted está loco, el que está con dolor soy yo. ¿Cómo yo con dolor voy a ir a ayudar a otra persona que está con dolor? Yo estoy en ese momento para que me consuelen a mí, no estoy para consolar a nadie. Sin embargo, es muy interesante y hay mucha prueba testimonial que cuando nosotros ayudamos a otras personas, enormemente en esos momentos de dolor y sufrimiento, algo se activa espiritualmente hablando. Y eso se lo estoy hablando espirituales, no se lo estoy hablando carnales. Si usted no lo logra entender es porque usted no es espiritual. Pero yo me estoy dirigiendo en este momento a hombres y mujeres espirituales que entienden que en la esfera espiritual las cosas funcionan de una manera muy diferente a como funciona en el mundo. Y cuando usted está en una situación de complejidad y usted se aboca por ayudar a otros, por animar a otros, se activa algo en el mundo espiritual, y es ahí donde Dios también viene sobre usted. Dios trae todo lo que usted necesita para que también usted pueda salir de esa situación que está viviendo. Hay personas que reconocen, y usted puede escuchar muchos testimonios de cristianos, que cuando se ponen a hacer cosas por el bienestar de los demás, ese tema del duelo se apacigua y viene ese gozo que solo puede traerlo de parte de nuestro Señor. No le estoy diciendo que usted está en una pura carcajada, no puedo estar diciendo que usted está en una pura risotada. Estoy hablando del gozo del Señor y de la paz que proviene de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y mucho de eso se activa cuando yo me pongo y me coloco en función también de los demás. El mismo apóstol Pablo recitaba una expresión de Jesús que, aunque no esté consignada en la palabra del Señor, el apóstol Pablo da fe de que Jesús la dijo, y se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 35, cuando el apóstol nos dice: hay más dicha en dar que recibir. Algo pasa cuando usted y yo nos abocamos por el bienestar de las demás personas, indistintamente de la situación en la que nos encontremos. El Señor inmediatamente actúa a nuestro favor. Otra fase que hay que atravesar en ese proceso del duelo, podríamos decir que la fase número 3, ya hemos atravesado la fase de la negación, hemos atravesado la fase de la ira, y hay algo que se llama la negociación. Y es que el doliente empieza a fantasear sobre la idea de que se puede revertir o se puede cambiar esta situación o ese hecho de la muerte. Y es cuando empieza a cuestionarse: ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si hubiéramos hecho eso de una manera diferente? Y el problema es que no podemos negociar absolutamente nada, y mucho menos con la muerte. Usted y yo con la muerte no podemos hacer ningún negocio, simplemente usted y yo morimos y se acabó. Sin embargo, la diferencia de ser hijo o hija de Dios es lo que marca cuál es nuestro destino eterno. Para el hijo de Dios, se lo vuelvo a repetir, la muerte es su mejor amigo. Para el que no es hijo de Dios, la muerte es su peor enemigo. Dependiendo de donde usted se encuentre, así la muerte le va a sonreír, o la muerte al final de los finales le puede estar jugando una mala trazada. Para que usted y yo podamos tener esperanza y dar esos pasos positivos
hacia salir de esa situación en la que nos encontramos, que ya también habíamos aclarado en sesiones anteriores, que no hay un tiempo delimitado, no hay un tiempo definido en cuanto a la duración del proceso del duelo. Hay personas que pueden atravesarlo de una manera más rápida. Hay personas que se van a tardar muchísimo más tiempo. Hay personas que nunca llegan a superar ese trance del duelo. Eso es bastante terrible, porque las personas quedan totalmente encicladas en esa situación, no quieren afrontar la realidad, viven totalmente en el pasado, viven muy angustiadas, muy deprimidas, y eso pues es bastante doloroso. Los hijos e hijas de Dios aprendemos a través de la palabra, como lo vamos a ver más adelante, que la vida tiene que continuar. La vida no se puede detener, hay que seguir adelante. A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención el ejemplo de las hormigas. Aquí en Costa Rica nosotros le llamamos a una hormiguita muy especial, le llamamos zompopas. Y es una hormiguita que usted siempre la encuentra en fila en busca de alimento. Van en un cortejo, van ellas avanzando sin carga, y otras vienen de regreso hacia su guarida, vienen ya con una carguita, vienen con el alimento. Si usted coge una hormiguita de esas con alimento que viene de camino, usted la toma con la mano y la quita, el resto de hormigas no se van a detener, ellas continúan avanzando, se haya ido la hormiga esa, yo me la haya quitado, lo que sea, ellas no se detienen absolutamente por nada ni por nadie, están concentradas en lo que tienen que hacer, ellas continúan, la vida continúa, exactamente sucede, muchas personas nacen, muchas personas mueren, la vida no se va a detener. Y es importante entonces que nosotros entendamos que tenemos que aceptar la realidad de la situación. La vida es así. No puedo culpar a Dios, no puedo culpar a nadie. Puedo culpar tal vez, a veces muchos quisieran culpar a Adán, que por culpa de Adán nosotros estamos atravesando las situaciones que estamos atravesando. Definitivamente es la caída del hombre lo que nos tiene en la situación en la que estamos. Pero bueno, bendito el Señor, porque Él también ha provisto la solución a todos los problemas que usted y yo constantemente tenemos que padecer. Y el problema más grande ya lo resolvió en la cruz del Calvario. Pero es importante que nosotros vivamos con esa realidad, y que si queremos buscar respuestas a esas interrogantes que nos hacemos, que no estamos exentos de que se den, recordemos que también es muy importante que todas esas situaciones, emociones que estamos viviendo no pueden ser reprimidas, tienen que aflorar porque es parte de la misma naturaleza humana. Pero si queremos respuestas a la situación que estamos viviendo, es importante que vayamos a la palabra de Dios. Dios, aunque nosotros no lo entendamos, está llevando un magnífico plan de los cuales nosotros somos apenas una pieza de ese gran ajedrez. Y cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos ocupa un lugar importante dentro de ese plan estratégico que Dios está llevando adelante, aunque nosotros en ese momento de dolor no lo podamos entender. Jeremías 29, versículo 11 dice la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aunque yo en ese momento no entienda por qué es que están sucediendo las cosas que están sucediendo, amado hermano y hermana, el Señor tiene control de todo. Que no lo podamos percibir, que no lo podamos entender, esa es otra historia. Pero a Dios no se le escapa nada, y así dice su palabra, así como Él nos da la entrada a esa situación, el Señor también nos va a dar la salida, cómo poder avanzar en esa situación que estamos viviendo. Nos queda pendiente todavía la fase número 4 del duelo, que es la depresión, la fase número 5, que es la aceptación, y vamos también a hablar un poco acerca de qué pasa con aquellos familiares, con aquellas personas que mueren sin el Señor. ¿Qué sucede con aquellas personas que mueren sin Cristo y sin esperanza? De eso estaremos hablando, si Dios lo permite, mañana a esa misma hora y a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias una vez más porque prestas, Señor, oído atento a nuestro clamor, a nuestro dolor, a nuestras desdichas, a esos momentos que tú, Señor, también viviste, la muerte de tu Hijo.
tal vez ha sido lo más desgarrador, Señor, que tú tuviste que vivir, y por eso es que te condueles, por eso es que te identificas con lo que también nosotros en determinado momento tenemos que atravesar. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es eficaz y sabemos, Señor, que en ella está la verdad de todo lo que necesitamos saber. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Amado hermano y hermana, mañana, si Dios quiere, continuamos con este proceso del duelo, los protocolos, las fases del duelo. Mañana, si Dios quiere, seguimos con la fase número 4. Todavía tenemos algunas cosas importantes que conversar alrededor de este tema. Que Dios les bendiga.